En este vídeo vamos a construir un horno ecológico para cerámica. Usaremos en su mayor parte materiales reciclados. Comenzaremos a partir de un bidón de aceite de coches, el cual dividiremos en dos partes. Trabajaremos sobre una de ellas para construir el hogar de nuestro horno. Cortamos los bordes en forma de aspa y los doblamos hacia el interior para reforzarlo y que sujete mejor el material refractario. Le hacemos tres orificios, uno para la entrada de combustible sólido, el central será para la entrada de aire y un tercero que será el cenicero. Cubrimos las partes interiores del horno con material refractario reciclado de un horno anterior. A continuación, elaboramos una pasta para recubrir todo el interior del horno. Esta pasta está compuesta por tres elementos. Ceniza, un material ya cocido y que calcinamos a unos 980 o 1000 grados para que no se altere posteriormente. Arcilla roja, reciclada de piezas rotas antes de cocer. El tercer componente es la paja, que hace que la pasta sea porosa y soporte mejor las contracciones y dilataciones del horno. Primero mezclamos la arcilla con el agua, dejándola reposar unos 5 minutos antes de mezclar. Añadimos la ceniza. Las proporciones en peso seco son 2 partes de ceniza y 1 de arcilla. Posteriormente añadimos la paja, poco a poco hasta que tenga una presencia importante. Elaboramos una pieza que posteriormente insertaremos en el interior del hogar. Nos servirá para que la ceniza caiga a través de ella y llegue al cenicero para su posterior extracción. Para su fabricación usamos un grés chamotado para alta temperatura, de unos 1200 grados. Este agujero tiene forma de cono, para que el aire salga a gran velocidad. Esta será la caída del combustible, por eso la hacemos inclinada. Le fabricaremos agujeros con forma cónica, para que los trozos que caigan en la pieza salgan sin problema y no obstruyan el paso. El combustible caerá por la rampa y el aire que entra por el agujero principal y los agujeros accesorios provocará la combustión. Para controlar bien el aire de entrada, lo dividimos en dos. Una parte principal que entrará por aquí, en un tubo que tendrá única salida aquí, y la parte de abajo que la conduciremos al cenicero. Entrará por la parte, el aire le entrará por la parte del cenicero. Debemos cocer esta pieza antes de colocarla en el horno, para que tenga ya una dureza adquirida. Continuamos recubriendo las paredes del hogar con la pasta. Aquí colocaremos la pieza que hemos fabricado como quemador. Aquí es donde se producirá el fuego, el hogar. Vamos a construir una bóveda. Usaremos una bolsa llena de paja que hará de molde y la recubriremos con pasta. Le haremos un agujero que será nuestra boca de fuego, por donde transmitirá el calor desde el hogar hacia el laboratorio. Usaremos algo cónico para mantener la forma. La capa más fina debe tener al menos unos 8 centímetros. El agujero debe tener entre 12 y 14 centímetros de diámetro y estar perfectamente centrado. Una vez que la pasta está endurecida, podremos extraer toda la paja y el objeto cónico. Ya tenemos la primera parte de nuestro horno.
el hogar. Para fabricar la segunda parte, el laboratorio, necesitamos un segundo bidón de aceite, usando la parte inferior del mismo. Debe medir unos 60 centímetros. Cortamos la parte inferior, que va a ser la que vaya sobre el hogar. Recubrimos con fibra refractaria sus paredes y posteriormente con varias capas de pasta. Le acoplaremos unas manetas para su mejor manejo y transporte. Y ya tenemos listo nuestro laboratorio, el lugar donde colocaremos las piezas que vayamos a cocer. Para fabricar la tercera parte del horno, la chimenea, usamos la parte superior del primer bidón. La chimenea irá sobre el laboratorio. Cortamos la base del bidón. Señalamos una franja de unos 5 centímetros y en ella hacemos tramos de 20, usando como referencia la línea natural del bidón. En la parte superior contamos 10 centímetros, de tal forma que tenemos una corona de 20 centímetros en 20 centímetros. Los triángulos tienen que montar uno sobre otro en el mismo sentido. Recubrimos con fibra refractaria y pasta, dejando un hueco para la salida del humo. Una vez que se ha endurecido, trabajamos la parte final, cortándole las terminaciones y recubriéndola igualmente con pasta. Vamos a fabricar ahora algunas piezas complementarias, necesarias para su funcionamiento. La primera será una tolva para la alimentación de combustible. Necesitamos un parche para acoplarla al horno. Usamos para su elaboración un trozo de bidón. Esta pieza tendrá unos 30 centímetros. Para fabricar la propia tolva usaremos unos bidones de chapa. Le vamos dando forma para que encaje en el parche. En principio sería así. Esta sería su posición. Le fabricamos un embudo en la parte superior para facilitar la entrada del combustible. Reforzamos la tolva con el grés chamotado y la paja, recreciéndole sobre este ángulo y haciéndole más vertical la caída del combustible. Con este mismo grés dividimos la entrada del aire en dos, fabricándole dos compartimentos independientes. Hacemos un boquete cónico para la nueva entrada de aire, de forma que se irá cerrando y aumentándose la velocidad del aire considerablemente. Procedemos a probar y montar nuestro horno, preparándolo para la primera cochura. Introducimos combustible y prendemos fuego. Necesitamos que vaya perdiendo poco a poco la humedad de la pasta y quemando la paja. Colocamos fibra refractaria reciclada, creando una capa de amortiguación para que asiente la parte superior y no haya pérdida de aire. Si no tenemos esta fibra, se puede hacer con pasta de la que hemos fabricado para recubrir las paredes. Colocamos encima el laboratorio, poniéndose otra capa de fibra entre este y la chimenea para amortiguar la unión. Una vez montado el horno, dejamos unas 5 horas a relentí para que consuma la humedad y queme la paja. Tras este procedimiento tenemos el horno listo para la primera cochura. Comenzamos con la carga del horno.
En primer lugar, colocaremos sobre la fibra refractaria unos soportes para que el fuego no pegue directamente sobre las piezas. Colocamos una placa refractaria ortogonal a modo de estantería, dejando un espacio entre la pared del horno y la propia placa. El fuego sale por debajo y reparte el calor por los lados. Sobre la placa ponemos pequeños soportes de barro para cada pieza, de forma que si el esmalte chorrea durante la cochura, no se pegue a la placa. Colocamos una segunda placa refractaria a modo de balda o estantería. Esta lleva unos agujeros que facilitarán el flujo del calor, unificando la temperatura. Colocamos las piezas con sus respectivos soportes. Continuamos sucesivamente hasta completar la carga del horno. Cerramos el horno con la chimenea, colocamos la tolva y comenzamos la cochura. Podemos usar diferentes combustibles: viruta de madera, cáscaras de almendra, huesos de aceituna molido, cáscaras de nueces, etc. Otro complemento necesario es el pirómetro, para medir la temperatura del interior del horno. Hacemos un agujero para introducir la caña a media altura para que la temperatura que marque sea la media de todo el horno. El indicador analógico nos mostrará los grados de temperatura. Ahora marca unos 300 grados. Un principio básico a tener en cuenta es que la base de una buena combustión es un aporte de aire a gran velocidad. Conseguiremos esta velocidad a través de la succión de la chimenea. Cuanto más alta y recta sea esta, funcionará mejor, produciendo un flujo de aire caliente en sentido ascendente. Cuanto más calor tenga el horno, el aire circulará a mayor velocidad. Si tenemos una entrada de aire pequeña en la tolva, que enfoca directamente contra el combustible, la succión aumentará progresivamente la entrada de aire, haciendo que la combustión sea más limpia y mejor. Para la chimenea hemos usado una que teníamos, pero igualmente se puede fabricar con trozos de chapa. Tras 8 horas, en un proceso en el cual alcanzamos los primeros 300 grados en unas 4 horas aproximadamente, y consiguiendo la temperatura final de 1000 grados. Finalizamos la cochura tapando todas las entradas de aire y esperamos el enfriado. Procedemos a la apertura de nuestro horno y comprobamos que el resultado en las piezas es óptimo.